Dale. Wow. Un zoom. Wow. Sí. Tofi. Tráela. No lo trajo. Ese bebé es muy raro. Era la luna. Ahí está la luna. Mira, ay. Mira cómo corre. Dos, hay que darle un baño juntas. ¿No, papá? ¿No te dije? Casi. 20, 18, una, 25, 26, 27. Bien. ¿Viste? Ya te sale súper fácil. Ahí tienes. Zam. 3, 4. Estoy aprovechando que la niña está dormida y los perros están un poco cansados y están más tranquilos para poder grabar el video, así que vamos a aprovechar ese momento. Me han pedido que realice un nuevo entrenamiento de antebrazos, de ejercicios, para que ya había hecho videos antes mostrando los diferentes tipos de hand grips y las rutinas, algunas rutinas para que se guíen, y bueno, vamos a hacer otras, pero en este video voy a hacer algo diferente. Tengo aquí varios hand grips iguales. Normalmente el que compran es el regulable, y muchas veces me dicen que ya les es muy fácil hacerlo. Lo que voy a probar ahora es con dos hand grips. Compré una cinta de estas que se llaman unos tapes para entrenar, cuando lo usan para CrossFit, para los dedos, o vendajes para las muñecas y las manos. Mi super idea es tratar de unir dos con esto, y la idea es hacerlo un poco más fuerte, y puedo graduar aquí a la dificultad que tengo. Estas dos ya las tengo graduadas un poco más fuertes, que es cuando están más abiertas, entonces creo que me va a ser más fácil abrirlas. Esto no lo había hecho antes, había tenido la idea. Hoy es que la estoy probando con ustedes, así que vamos a ver cómo queda. Yo creo que sí va a servir. Lo que me preocupa un poco es que no sean que el ancho que quede el grip sea mucho para mi mano. Bien, aquí lo importante es tratar de ponerlo lo más simétrico posible para que se vea mejor y sea más fácil el cerrar el hand grip bien. Entonces lo acomodas y le vamos dando vueltas. Quizás debía haber empezado del otro lado, desde arriba. Bueno, vamos a ver cómo queda. La idea es que quede fijo. Yo creo que lo pudieran hacer sin necesidad de ponerle algo, pero yo creo que ponerle algún tape adhesivo es como lo ideal, que no sea uno resbaloso, para que no se dificulte después el agarre y no se resbale. Creo que aquí va a quedar bien. Bueno, tenemos que ver cómo lo amarramos al final. Igual estos adhesivos no necesariamente necesitan que lo amarres a algo, sino que ellos tienen un poco de... Estas cintas tienen un pequeño adhesivo que se adhiere a ellos mismos, ¿ves? Entonces aquí quedaría todo bien unido. Lo otro, obviamente, hacerlo del otro lado para que queden los dos juntos. Entonces vamos a hacer
Vamos a hacer eso. Vamos a cambiar de toma. Estoy haciendo esto con la idea de que muchos, al haber comprado un primer hand grip ajustable, ya después van a tener que comprarse otro para que sea más fuerte y eso, y normalmente dejan de usar el que ya tienen. Entonces quizás sea mucho más económico comprarte otro igual de estos, que son relativamente económicos, si no quieres pasar a los que se llaman heavy duty, y lo puedes seguir utilizando, porque al tener dos unidos obviamente vas a tener el doble de la resistencia, o eso es lo que mi cerebro me dice. Entonces ahí voy a probar con esto y vamos a ver qué tal. Así quedó, miren, quedó unido de este lado y aquí de este lado. Obviamente la idea es que lo tengas puesto más o menos al mismo nivel o resistencia en los dos, para que quede, esto no te juegue en contra aquí, porque si este es más, lo pones a una resistencia diferente, este se va a querer mover para acá y el otro va a quedar más abierto y más cerrado. Aquí lo que deberías hacer entonces, si quieres bajar o reducir o aumentar la resistencia, hacerlo en los dos al mismo tiempo. O sea, giras un poco en uno, después giras un poco el otro, y así los vas poniendo o más débil o más fuerte. Creo que aquí está como en 30 cada uno, sería como 60. Este según dice que va de 10 a 40. Entonces vamos a probarlo. Mi mano aquí se siente cómoda y de la otra no puedo agarrar por completo, pero creo que sí le puedo hacer. Entonces la idea sería abrir y cerrarlo. ¿Ven? Aquí sale mi antebrazo. Esa sería más o menos la idea acá. Por supuesto no va a ser lo más cómodo del mundo, pero tampoco se siente tan mal. Tengo un tercer hand grip porque la idea es hacer diferentes ejercicios de apretar. Entonces esto lo uso para después no tener que sacarle las vendas acá y hacerlo separado. Obviamente si tú solo vas a tener dos, vas a tener que o sacarle esto para hacer el último ejercicio, o graduar esto y ponerlo lo más flojo o fácil que puedas para hacerlo, que también es una opción. Pero yo tengo este, entonces es solo para darte una idea. Vamos a ver si yo también hago todo con esto para ser justos y estar como ustedes haciendo el mismo entrenamiento. Para el primer ejercicio los voy a colocar en el máximo de resistencia que da, que son 40 kilos. Hago lo mismo en el otro, así estén lo más difícil posible, y vamos a hacer mantenciones. Esto porque, ya que cuando hacemos el entrenamiento normalmente queremos hacer un ejercicio isométrico y normalmente mantenemos unos 3 a 6 segundos el ejercicio, como quisiéramos mantenerlo más tiempo, pero es como lo que apuntamos como algo bien hecho. Entonces vamos a hacer la mantención. La idea es apretar lo más que podamos y aguantar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora del otro lado. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De este ejercicio vamos a hacer 4 series. Serían 4 mantenciones. Con la serie 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los descansos pueden ser entre 2-3 minutos aproximadamente. Si te es muy fácil, igual descansa un poco menos, así lo haces más difícil. Descansa 1 minuto. Pero creo que con esto ya le estuvieras poniendo mucho más resistencia. Vamos con la serie 3. Aquí siento que se aprieta. 5, 6. Ahora el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Descansamos 2 minutos más. Ahora vamos con la serie número 4. Noten que ya no llego completo el segundo. 5, 6. Ahora del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, ya estamos con este primer ejercicio y vamos a hacer 2 ejercicios más. La idea en estos ejercicios es entrenar un poco con miras a poder sostener mejor las mancuernas, los que entrenan en el gimnasio o los que hacen calistenia como yo, que podamos sujetar bien la barra y no sea una preocupación la fuerza de antebrazos, sino que podamos entrenar normalmente los otros músculos. Ese es como básicamente el beneficio que yo le veo a los ejercicios de antebrazo así por separado con el hand grip, y también obviamente si los quieres entrenar para que te crezcan más y estén más fuertes, también son buena opción obviamente. Para el segundo ejercicio los voy a colocar un poco más suaves. Serían más o menos como creo que como a unos 30 kilos o 25 kilos en cada lado, y la idea es hacer aproximadamente unas 6 repeticiones, es como lo que pienso, ya que cuando hacemos los ejercicios en la barra, la idea es que podamos por lo menos aguantar 6 repeticiones en la barra. Entonces vamos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora cambiamos de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, de esta vamos a hacer 3 series más para hacer 4. Vamos con el segundo. Vamos con la segunda serie. Intentaré también mantener unos segundos el agarre. 1, 2 y ahí suelto. 1, 2 y suelto. 1, 2 y suelto. Van 3. 1, 2 y suelto. Van 4. 1, 2 y suelto. Van 5. 1, 2 y suelto. Van 6. Vamos al otro lado. 1, 2 y suelto. 1, 2 y suelto. 1, 2 y suelto. Van 3. 1, 2 y suelto. Van 4. 1, 2 y suelto. Van 5. Y 1, 2
y suelto, van 6. Bien. Voy ahora con la tercera serie. Vamos a empezar de este lado. 1, 2 y suelto. 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 6. Ahora del otro lado. 1, 2 y suelto. 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 Y una más. 1, 2 y suelto. Bien, van 3 series si no me equivoco, 2 o 3 series, voy a revisar ahora en el video. Lo cierto es que estoy notando que se aflojó un poco, pero nada que no me permita entrenar. Y obviamente si tú lo vas a usar ya tienes mucha fuerza con uno solo y necesitas el otro, lo más probable es que lo dejes siempre así. Entonces mejor lo aprietas bien fuerte y le das muchas más vueltas, porque miren, yo solo utilicé creo que como la mitad, y esto vale como 1,000 o 2,000 pesos chilenos, que son como de 1 a 2 dólares. Entonces no es tampoco tanto dinero. Si sacas la cuenta, todo esto, si los consigues de manera económica, son entre 10 a 15 dólares cuando mucho. Y obviamente sé que puede ser para los que le cuesta más, o sea, que tienen menos dinero y es un poco más difícil, pero te estoy dando la opción que yo encuentro más económica para ir aumentando las resistencias. Entonces ahí lo tienes. Voy a descansar y hago la otra serie. Bien, ya revisé y voy en la cuarta serie, así que vamos a hacerla. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Falta una. 1, 2. Cambiamos de lado. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Falta uno. 1, 2. Bien, ya llevamos 4 series de estas, junto con las otras 4 series de mantención del otro ejercicio. Van 2 ejercicios. Vamos a hacer un último ejercicio un poco más ligero. Por eso es que ya te decía que si te alcanza para tener 3, creo que la opción ideal puede ser esta combinación. Nunca la había pensado hasta que de casualidad tenía en la misma gaveta, tenía estas dos cosas y se me ocurrió la idea. Y porque muchos de ustedes me comentan que ya se les hace muy fácil, entonces ¿qué pueden hacer? Y muchas veces les recomiendo es que compren uno. Déjame cambiar la cámara. Muchas veces les recomiendo que compren simplemente el Heavy Duty, que es el que pesa más, que en realidad que tiene más resistencia. Si tienen el dinero, obviamente es más cómodo comprarte los Hand Grip Heavy Duty, que ya van de 50 en 50 libras la resistencia, y te puedes comprar el pack creo que por entre 30 a 50 dólares. Es como lo más ideal, más cómodo y todo, pero
obviamente, como muchos nos cuesta a veces, a todos nos cuesta el dinero, entonces conseguirlo. Entonces aquí te estoy dando una opción. Por lo menos hacer todo esto, incluyendo los 3 más esto, yo creo que no llega a $20 si lo encuentras de buena manera, máximo 30. Entonces si ya te gastaste 5 a $10 en uno de estos, te puedes comprar en tener 2 y con eso ya tienes, solo con estos 2. Y esto que vale de 1 a $2. Y luego si tienes otro, para no tener que estar desamarrando este o estar quitándole la graduación para hacerlos los más fáciles, lo usas pues. Ahí tienes esto. Espero te esté sirviendo de ayuda. Recuerda compartirlo para que canales pequeños como el mío sean más visibles y pueda yo compartir todos estos tips e ideas que tengo con ustedes. Y si puedes suscribirte, darle like, comentar, todo eso ayuda. Entonces vamos con el tercer y último ejercicio. Para el último ejercicio, la idea es hacer mantenciones que podamos durar aproximadamente 30 segundos a 1 minuto, manteniendo la presión. Y pudiéramos usar, si tenemos uno de estos extras, lo usamos creo que en la misma de 40 o quizás en 30. Tú tienes que ir probando el que te beneficia a ti. Normalmente la primera serie la usas como de prueba y obviamente si ya tienes este puesto así como unido, vas a tener que ponerlo lo más débil porque va a ser el doble. Entonces yo creo que los voy a poner como a eso de unos 20 sería el equivalente. Sí, como unos 20. Entonces vamos a empezar la primera serie. Mantenciones con una resistencia baja a intermedia. Llevo como 6 segundos. 10. 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ya, aquí ya me estoy cansando. Para este video lo voy a dejar en 40 segundos. Y ya las otros, para no hacerlo muy largo, lo voy a dejar voy a hacer voy a hacer el ejercicio, pero se los voy a mostrar en cámara rápida, obviamente, porque si no van a estar ¿cuánto? Como casi 4 minutos viendo. Y si son tengo que cambiar de mano, entonces van a estar como 6 minutos viendo las mantenciones, que son exactamente idénticas. Aquí llevo como 20, creo. Vamos a ver. Cuando me pongo a hablar en la cámara, no se me va un poco la noción de los segundos. Tengo que empezar a tratar de hacer las dos cosas al mismo tiempo. Bien, vamos a dejarlo ahí. Yo lo hice entonces mantenciones de 40 segundos. Como te dije, si tienes ahí lo pones en el máximo, que es de 40, equivaldría a 2 de 20 y haces la mantención así. Como te digo, yo tuviera esto con esto y así no tengo que estar moviendo esto tanto, pero si es lo que tienes, obviamente tampoco es que cuesta mucho moverlos. Bien, vamos a descansar y hacemos las otras 4 series. Voy ahora con la serie número 2. Cambio de lado. La idea es mantener entre 30 segundos a 1 minuto. Aquí una vista de cómo se ve el antebrazo. Bien. Voy con la serie número 3, baja a intermedia. Miren que lo puedo cerrar completo. Mis dedos, yo tengo la mano, creo que sería como entre pequeña e intermedia,
no son muy grandes, así que los que tengan manos grandes les va a ser mucho más cómodo el agarre, por lo que en términos generales creo que está bien usar este. Vamos a cambiar de mano. Este ejercicio de resistencia iría enfocado a cuando haces entrenamientos de resistencia, que estás haciendo ya sea dominadas australianas, pull-ups, o estés haciendo mantenciones isométricas de handstand y quieras mantener el agarre por mucho tiempo para que estés acostumbrado con tu antebrazo. Vamos con la serie 4. Esta sería la última serie. Yo usualmente con mis entrenamientos de calistenia que ya hago, ya estoy entrenando bastante el antebrazo, por lo que no suelo entrenar mucho el antebrazo de manera separada, así con los hand grips. Lo uso normalmente cuando voy de viajes o tengo paseos así donde sé que no voy a entrenar nada y quiero hacer algo para decir que entrené, utilizo estos. Ahora voy con el otro antebrazo para la última. Lo malo, por decirlo así, de entrenar solo antebrazos, si eres de los que hace calistenia, es que vas a tener el antebrazo muy cansado para cuando vayas a entrenar, y normalmente nosotros siempre nos estamos colgando en la barra o sosteniendo de las mini paralelas o de las barras paralelas, y en verdad no nos conviene tener el antebrazo muy cansado para el entrenamiento, ya que cuando quisiéramos trabajar por lo menos dominadas, se nos cansaría primero el antebrazo antes de la espalda, y si queremos entrenar la espalda no nos es beneficioso. Bien, creo que con esto ya estaríamos por hoy con las series. Ya para finalizar, te doy mi opinión. Creo que es una buena opción para los que ya tienen un hand grip ajustable y quieren subir el nivel, tener uno que tenga más resistencia y no quieren gastar en otro mucho más caro. Creo que lo más económico y fácil es unir dos. Lo unes con, ya sabes, con estos tapes de agarre para no son los tapes de kinesiología, sino que son los tapes para amarrarte los dedos, cuando los que usan los de CrossFit, los que con los que amarras envuelves las barras horizontales o las mancuernas para que tengan un poco más de agarre. Este es el que sirve y cuesta como $1.50. Y bueno, lo unes. Yo te recomiendo utilizar toda la cinta para que quede bien firme, y con eso ya tienes para entrenar varios meses más, mientras después reúnes a uno mucho mejor. Obviamente ya no serviría unir 3 porque mira cómo sería el agarre, demasiado horrible, y no va a servir. Bueno, déjame tus comentarios, qué opinas, si ya tú habías pensado en esto, si no, si te parece muy alocado. Yo creo que es una buena idea y sirve para seguir utilizando los accesorios que ya tenemos. Suscríbete, comparte con quien creas que lo pueda necesitar, y bien, sigamos motivados, mueve los límites.